Los dos lados del arco iris. Para poder entender el libro que hoy todos ustedes me acompañan a presentar, es necesario que conozcan un poco de mi vida y la del hombre que me inspiró a volverme escritor, mi padre. Recuerdo días muy bonitos con mi papá, como cuando me cargaba en sus hombros, cuando jugaba conmigo a las luchas. Él me enseñó a atarme las agujetas de los tenis, me explicó cómo se siembra el maíz y cuándo se cosecha. En casa siempre solucionaba todo, incluso construyó mi cama, y yo le ayudé a poner algunos clavos y a lijar la madera. No la pintamos porque no nos alcanzó el dinero para pintura. A mí me gustaba así, al natural. Me trae tantos recuerdos que de hecho todavía la conservo. De niño, a mis amigos les parecía extraño que me emocionara cuando empezaba a chispear en un día soleado, pero mientras ellos veían el final del juego en lo que debería ser un día perfecto, yo anticipaba la llegada de un hermoso arco iris. Papá, ¿es verdad que al final del arco iris se encuentra un tesoro? Siempre le preguntaba. Eso dicen las historias, mijo. No lo sé exactamente, pero si lo hubiera, ¿cómo se lo imagina? Y jugábamos entonces a pensar de qué sería el tesoro al final del arco iris. Yo quería que fueran dulces y chocolates. No, yo creo que si hay un tesoro, debe ser una gran olla de sopa de verduras. No, papá, ¿cómo que una olla de sopa de verduras? Son más saludables, mijo, me decía, y después se echaba a reír. Realmente disfrutaba mucho de su compañía, pero un día se fue, tal como lo hacen los arcoíris y las nubes tapan el sol. En ese entonces no entendí lo que ocurría. Solo sé que una noche me dio un beso, me abrazó fuertemente y me dijo que debía irse al otro lado, para mandarnos lo suficiente para estar bien y que yo pudiera estudiar. ¿Al otro lado? ¿Se va al otro lado del arco iris a buscar el tesoro, papá? Algo así, me dijo mientras secaba las lágrimas de sus ojos. Pero hagamos un trato. Cuando usted vea el arco iris, piense en mí y yo pensaré en usted. Ese será nuestro medio de comunicación. Usted de este lado y yo del otro. Se fue en una camioneta vieja donde iban otros señores. Esa noche fue muy triste. No tenía idea del tiempo que pasaría sin volver a abrazarlo. Mi mamá trataba de darme fortaleza, diciendo que todo iba a estar bien, que aunque papá no estaba físicamente, nos quería mucho, que cerrara los ojos y pensar en él para sentirlo cerca de mí. Fueron tiempos difíciles en los que mi mamá se volvió mi pilar y yo el de ella. Mamá insistía en que confiara en papá, que él nos cuidaría desde allá, y entonces nos abrazábamos sonriendo, aunque más de una vez fingimos no darnos cuenta que, en silencio, las lágrimas de uno caían sobre la espalda del otro. Ese año me tocaba entrar a la escuela primaria. Yo no tenía idea de por qué tenía que cambiar de escuela. Pero cuando mi mamá me explicó que mi papá se había ido para que yo pudiera estudiar, me negué a ir a la escuela. Pensé que si no iba, papá podía volver. Mi mamá trató de corregir el rumbo, agregando que no solo era para estudiar, sino que también se había ido para que yo pudiera comer y tener juguetes. Fue contraproducente. Ese día no quise comer y rompí uno de mis juguetes. Yo solo quería a mi papá. La siguiente vez que llamó mi papá, yo estaba un poco molesto con él, pero en vez de recriminarme mi actitud, me comprendió y me pidió un favor. Dijo que estaría muy orgulloso de mí si lograba aprender a leer y a escribir, porque le encantaría recibir una carta mía. Y me recordó que no me dejó solo, que en los arcoíris estábamos conectados. Eso me regresó el ánimo al volver al grado de obsesionarme con la más mínima llovizna. Salía rápido y me quedaba largo tiempo sentado esperando la aparición del arco iris. No me decepcionaba si no llegaba. Ello solo hacía más especiales a los pocos que encontraba. Me imaginaba a papá buscando el tesoro por allá. ¿Qué encontraría? La verdad, las verduras seguían sin antojárseme mucho. Con la esperanza de enviarle una carta a mi papá y ponerlo muy contento, el ingreso a la primaria fue muy emocionante. Nunca imaginé lo interesante que sería el proceso de aprender a leer y escribir. Seguro que mi primera carta tenía la letra toda mal hecha y con muchas faltas de ortografía, pero esa carta fue un gran logro personal, mis primeras palabras escritas, la demostración a mi padre de lo mucho que lo quería. Después de un tiempo llegó la respuesta a mi primera carta. Aunque era una contestación corta, batallé un poco para poder leerla.
Pero cuando lo hice, no saben la ilusión que me dio entender el mensaje. Lo leí una y otra vez, al grado que aún hoy puedo leerlo directamente de mi corazón, donde quedó transcrito. Estoy orgulloso de usted, mijo. Siga escribiendo. Las letras lo llevarán muy lejos. Gracias a esa primera carta de mi papá respondiendo a la mía, había descubierto un puente como el que forma el arco iris, una forma de conectarme con él sin ocupar que lloviera. Yo podía crear este nuevo puente cada que lo necesitara. Mi lápiz sería la lluvia y cada una de mis palabras estaría llena de colores. Aunque hubiera teléfonos, las cartas se convirtieron en nuestra más hermosa y profunda forma de comunicación. Con cada carta, la escritura se volvía más y más importante para mí. Entonces, tomé una libreta de las de mi escuela. Era una de raya, muy sencilla, pero yo le hice un dibujo bonito para que se viera especial. Ahí inicié una serie de cartas, de historias, de dibujos. En ella le platicaba a mi papá todas las cosas que me pasaban día a día. Mi papá no sabía de esta libreta. Esa sería mi regalo y mi sorpresa cuando regresara. También le platicaba cosas por teléfono y por carta, pero la libreta no conocía de tiempo ni de extensión. Ahí yo podía platicar con él hasta quedarme dormido. Acercándose una Navidad, la cual pasamos en casa de los abuelos, no pude evitar ponerme triste. Hacía tiempo que no veía el arco iris. Entonces mi Tito, como le decía yo a mi abuelito, me abrazó. Por un momento sentí el mismo calor que sentía cuando me abrazaba mi papá. Extraño a mi papá, Tito, y él te extraña a ti, más de lo que crees. Esa Navidad, mi Tito me regaló un libro muy bonito sobre la vida de los pingüinos emperador. No me importó que fuera usado. De inmediato se convirtió en mi libro favorito. Esos pingüinos son asombrosos. Viven en un lugar muy lejano y frío donde el invierno dura 9 meses, pero los pingüinos emperador son extremadamente resistentes a temperaturas congelantes. Su forma de dar vida fue lo que me sorprendió más. Primero salen del mar al iniciar el invierno y caminan en comunidad muchos días para llegar a algún lugar que les proteja un poco del frío. Ahí encuentran a su pareja y se unen a ella. Después, la mamá pone un huevito, muy frágil. Si se cae al piso, se congelará de inmediato. Con mucho cuidado, la mamá lo pasa al papá, que lo cuidará los próximos meses, mientras la mamá se va al mar durante meses, donde busca mucha comida para traer a su bebé cuando nazca. Mientras la mamá regresa, el papá resiste sin agua, sin comida, entre el hielo y el viento helado, pero no se rinde nunca. Cuando el pingüinito nace, el papá se encarga de que no pase hambre, dándole el poco alimento que le queda en su estómago tras meses de no comer. Ese es un esfuerzo enorme, pero prefiere arriesgarse él mismo y no a su pequeño. 4 meses después, la mamá regresa cargada de comida en su estómago y se encarga de alimentar a su bebé hasta que éste puede valerse por sí mismo, siendo ahora el turno de papá para volver al océano a comer. Esta historia se metió en mi corazón y pude entender que mi papá no me había abandonado, no se había ido, sino que es parte del equipo de mi mamá. Estaban cuidándome, esperando que yo aprendiera muchas cosas, y ese esfuerzo no lo iba yo a desperdiciar. Me puse a estudiar mucho para un día ser yo quien cuide a mis papás y poder agradecer lo que hicieron por mí. La primera vez que mi papá volvió, porque tuvo que irse en varias ocasiones más, yo ya era lo suficientemente grande como para saber que el arco iris no tenía tesoros, ni de dulces ni de verduras. Aún así, para recordar nuestro lazo, le pregunté, sonriendo, qué tesoro había encontrado al otro lado del arco iris. Él me abrazó, sacudió mi cabello tal como lo hacía antes de irse, y entonces sus palabras me abrazaron con aún más fuerza. Mijo, el arco iris tiene 2 extremos. Allá encontré el tesoro del trabajo, pero aquí, de este lado, está el más grande de los tesoros, mi familia. Este libro está dedicado a usted, papá, por el esfuerzo que hizo por nuestra familia, por la distancia que soportó, por los días de soledad, en otro idioma, por nunca rendirse. Este libro está compuesto de las cartas que, en una libreta, ahora vieja, nacieron para que ni un segundo perdiéramos contacto. Este libro lo escribimos entre los dos, usted desde allá y yo aquí. Por eso lo titulé Los 2 lados del arco iris.